Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, voy a hacer de esas notas que tienen que ver un poco con lo que tratamos de transmitir siempre acá, ¿no? Que es esperanza en lo que viene. Es más, yo estoy tan entusiasmado con lo que viene al 2020 que a veces trato de extrapolarlo también al 2015. Y mucha gente que me ve me dice, pero ya es demasiado lo tuyo, porque 2015 va a ser un año duro, difícil para pelearlo, con muchos problemas de costos, problemas de inflación, etcétera. Bien, eso ya lo sabemos. Ahora, vamos a tratar de ver cómo navegamos este 2015 y a su vez si realmente, como muchas veces decimos acá, lo que viene para adelante puede ser tan explosivo como uno lo ve. Entonces, para charlar de esto, me encantaba hablar con un joven economista, alguien con mucha trayectoria en analizar puntualmente los negocios del agro, las cosas que vienen, alguien que se ha dedicado a estudiar mucho esto, que además ha hecho un posgrado en agronegocios y sabe, que es Iván Ordóñez. ¿Cómo andás, Ivo? ¿Cómo estás, Richard? Más conocido por Ivo, con él interactuamos mucho en Twitter. ¿Qué más? Ya sacamos una foto, así en Twitter subimos la foto con la nota. Me parece bárbaro. Ivo, bueno, vos me escuchaste la introducción, ¿no? Sobre esa introducción, para no tener que preguntarte, ¿vos qué reflexión harías mientras yo hablaba? ¿Diría, este está loco? A lo mejor mira, no a pesar tanto. de que los dos estamos rayados, eso no quiere decir textualmente, eso no quiere decir que yo no veo un panorama muy parecido al que ves vos. La realidad es que los precios internacionales históricos siempre estuvieron, por ejemplo, para hablar de la soja, alrededor de los $200. Tuvimos picos de 600 y ahora estamos en 380, 350, 400. En un ciclo largo se van a recuperar, esa es mi íntima convicción, los fundamentals dan para que se recuperen, entonces estamos en un negocio sano. Eso es muy importante, porque no estamos discutiendo desde un negocio como, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, carbón para energía eléctrica, que es un negocio viejo, antiguo, que es difícil que se recupere. Nosotros estamos en un negocio sano, en un negocio renovable, en un negocio que no solamente es sustentable económicamente, sino que también es sustentable medioambientalmente. Entonces, en el nuevo ciclo que se viene, porque este ciclo ya se cierra por muchas cuestiones, se cierra porque no están más los superprecios, se cierra porque el marco regulatorio que te da un gobierno seguramente va a cambiar. Yo creo que va a haber una posibilidad fenomenal para desarrollar una nueva revolución tecnológica, que va ya no tanto desde la tranquera adentro y de lo que pueda hacer productivamente con aplicando conocimiento a la semilla, aplicando conocimiento a la maquinaria o a los agroquímicos, que todo funciona en un tándem, sino a la información que como productores individualmente producimos y colectivamente podemos procesar y analizar. Eso para mí es el gran cambio que se viene, va a venir con una potencia monumental. Muchos le gustan decir que es la Big Data. A mí también me gusta decir que aparte de la Big Data está la Microdata. Porque ¿qué hacemos, por ejemplo, con las imágenes satelitales y la agricultura de precisión? Transformamos la unidad de análisis, que es el lote, en el metro cuadrado. Cambiaron las dimensiones. Entonces antes, por ejemplo, para controlar esas 80.000 plantas de maíz que teníamos en una hectárea, viste, agarramos y decíamos, bueno, más o menos deberían ser todas iguales, la tierra donde está, la planta, etcétera, etcétera. Pero ahora con la microdata y con la imagen satelital y con el dron y con muchas herramientas más, en los sensores, etcétera, lo que podemos decir es, no, mirá, esta hectárea la podemos dividir en 6. Y ahí hay más humedad, acá falta más fertilizante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me llena de entusiasmo. Ivo, cuando vos te imaginás, vos sabés que yo no lo tengo claro, y vos seguramente me vas a poder ayudar, ¿no? Yo viví, qué sé yo, la agricultura de los 80, cuando me recibí, después la de los 90, un salto cuantitativo importante, más volumen de gramíneas, híbrido simple, tolerancia a mal de río cuarto, pero los 2000 fueron como el gran boom de la soja, ¿no? A partir del 95, boom de la soja, precios de la soja, toques de 500, 600, hasta que llegó el plató. No levantamos la cabeza de 100 millones de toneladas, ahí estamos, ahí nos quedamos y alguna que otra cosita. Entonces yo cuando miro ahora el nuevo ciclo y digo 2016-2020, primero me imagino un cambio, ¿no? Me imagino un cambio de no tener 70% de oleaginosos y 30% de gramíneas, me imagino más gramíneas y lo veo sustentable, y me imagino más gramíneas también pensando que eso sirve como biocombustible, sirve para hacer proteínas animales. Y acá es donde yo digo, bueno, ¿qué otras cosas pueden surgir, ¿no? Que le agreguen, yo no sé si tu viejo lo hablaba, ¿no? O por lo menos lo he escuchado, ¿no? Ese segundo piso, ¿no? Al campo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Vendrá por más integración en redes entre los actores? Recién hablábamos con vos de actores. ¿Vendrá por más gente que le agregue
plata, como eran los pools, ¿no? Que le agregue conocimiento, gente joven. ¿Cómo es un poco todo eso? Mira, hay un momento que lo charlé el otro día con Rodolfo Rossi de Axoja, que él le pareció cúlmine, que es en el 2005, él veía todo un proceso de veterinarios emigrando de las ciudades a las ciudades rurales, pensando planes de negocios complejos para potenciar los granos con carne, etcétera, etcétera, y todo eso se detuvo con los famosos cierres aleatorios de las exportaciones, que después se transformaron en los ROE rojo, ROE verde, ROE blanco, ROE de cualquier color. Entonces, yo creo que lo que va a pasar va a ser que van a empezar a ser muy atractivos distintos productos de la paleta del productor. Antes éramos intensivos en maíz en los 80 y se hablaba de la enfermedad del maíz, ¿no? Que el triángulo dorado lo íbamos a terminar succionando todos los nutrientes, que no iba a hacer más nada, y después pasó, nos fuimos al opuesto, ¿no? Entonces la enfermedad de la soja, que todo es soja, qué sé yo. Yo creo que si al productor le transformamos en atractivo otras producciones, hay una voluntad de diversificarse. Entonces, eso es un primer escenario. Va a haber mucha diversificación. Creo que no vamos a seguir siendo tan intensivos porque va a haber oportunidades. El famoso último kilo del novillo pesado. ¿Por qué producimos novillos livianos? Porque el mercado natural del novillo pesado es Europa. Entonces, si no hay un mercado que te traccione la producción del kilo más caro de todos, que es el último kilo, ¿para qué vas a hacer novillo pesado? Hacer novillo liviano. Entonces, todas esas cosas van a impactar, por un lado. Y por el otro, creo que vamos a volver a ser un polo receptor de dinero a través de distintos vehículos, como el pool de siembra, pero hay que perfeccionarlos. La realidad es que tenemos que alcanzar, digamos, mayores niveles de confianza para con los inversores, como sistema, no como empresas. Hay empresas que son muy buenas administrándolo, pero como sistema, o sea, como los más de, yo te diría que hay entre 10.000, en base a los nuevos cálculos que nos proveyó el gobierno, debemos tener alrededor de 15.000 productores con un altísimo nivel de tecnificación organizacional y productiva. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar a esos 15.000 productores, digamos, más interesantes, para decirlo de alguna manera, para que aparte de ser tipos que pueden gestionar el campo, puedan ser tipos que puedan gestionar la relación con un inversor que no entiende, que no sabe, que hay que explicarle y que hay que motivarlo para que no se vaya. Porque uno de los problemas del pool es que vos agarrás y administrás una X cantidad de área de acuerdo a la plata que vos tenés. Si de un año para el otro llegan 5 inversores que cada uno puso $20.000 y se van, vos tenés que reducir tu área de acuerdo a esa inversión de $100.000 que se fue. Vos ves, Ivo, yo me acuerdo de tu charla cuando fue a fin de año la jornada de Axoja, ¿no? Y me acuerdo que hiciste se desgranó muy bien todo el valor que podía crear en la cadena de la soja, ¿no? Qué sé yo, hasta llegar, no sé, llegaba hasta la mayonesa, llegaba un montón de cosas. Te interrumpo, llegaba hasta el apoyacabezas de Ford, que es de resina de bioplástico de soja. O sea, hay que tratar de entender que el sistema de agronegocio somos todos. Es la chica que trabaja en la producción que es de Quilmes y no es una piba que uno dice, no es de un entorno rural. Ella es de un entorno urbano, qué sé yo, pero está conectada con el sistema de agronegocios, dando un servicio que el sistema le gusta, aprovecha y banca, que es agrositio. Ahora, te pregunto una cosa, ¿no? Porque acá es donde yo digo, ¿cómo esa oportunidad, primero, si esas oportunidades son cuantitativamente importante, porque me dicen, sí, pero escuchame, son 3 litros de aceite, lo que va a la mayonesa o al coso del plástico es mínimo. Y la otra es, si en caso de que fuera cuantitativamente importante, o en volumen importante, o monetariamente importante, eso pueda llegar en cascada también el que está abajo. Porque yo me acuerdo en algún momento, estando en un criadero de semillas, vos le vendías a un tipo, mira esta semilla de maíz duro para Kellogg's, y el flaco te decía, ¿cuánto me llega a mí? Porque si el exportador se lleva el premium price del 15%, a mí me llegan 5, no me sirve, ¿no? O sea, vos ves que todas esas cosas que van más allá de la cadena, como una de las tantas oportunidades, pueden ser voluminosas, hoy están frenadas, pero pueden ser mayores, y después, y si va a haber, digamos, en la cadena va a ir bajando, no se la va a quedar uno, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Mira, te tiro un solo ejemplo, por ejemplo. Mover la cosecha argentina de 100 millones de toneladas de hoy implica 10 millones de viajes de camión. Ida y vuelta. 10 millones de viajes de camión. La gruesa sola es un poco más de la mitad, es casi el 70% de esos 10 millones de viajes.
cada campaña un camión tiene que renovar las 14 ruedas que tiene. Cada campaña un viaje implica viáticos para un camionero de más o menos 300 pesos. Sí. Si no para ningún lado. Por ahí me expresé mal en la pregunta. El efecto derrame está clarísimo. Yo te digo si hay alternativas de mayor valor agregado en los productos que vos veas que puedan derramarle al mismo productor, ¿me entendés? Porque el tipo dice, mira, yo al final termino haciendo el maíz de siempre y cobro pizarra Estados Unidos en el fondo, ¿viste? Y no me cambia la bocha, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, cosas por ahí que uno dice es, bueno, a ver, si hay más criadero de cerdo, si tenemos más criadero de ave, si los feedlots van a una 481 con 420 kilos, van a necesitar más maíz cerdo. Ahí es clave. Lo vas a pagar mejor. Ahí es clave entender que todo lo que pasa en la ruralidad está atomizado en el espacio de los productores. De vuelta, fábricas de vidrio en Argentina hay 3, 2 de botella y 1 de plano. Productores que hagan granos en Argentina hay más de 50 y pico de mil. Entonces estamos atomizados. Entonces es clave entender que toda iniciativa que tienda a asociarse va a ser necesaria para generar más valor. ¿Por qué? Porque requerís conocimiento intensivo. Por ejemplo, el juego del mundo de la mayonesa o del consumo masivo no es un juego tanto productivo, sino como un juego de marketing. Sí. Y el marketing es conocimiento. Y para comprar conocimiento se necesita mucho fondeo. Entonces, hay casos muy interesantes como los cereales Tres Arroyos de la barrita de cereal, distintos criadores de cerdos o polleros que funcionan con hoteling, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos esquemas de lo que necesitan es de muchos niveles de asociatividad y de capacidad de comunicar para invitar a inversores. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que todos los tipos y señoritas y señoras que están de alguna manera alejados se sientan parte como consumidores, como inversores. Entonces hay que invitarlos. En las ciudades rurales esto es muy común. El abogado, el médico, el intendente, todos los profesionales exitosos de las ciudades rurales invierten en un pool de siembra. Esto es muy común. Entonces esos vehículos, para empezar obviamente no hay que demonizarlos, es básico, pero nunca está de más aclararlo, pero puedes entender que son necesarios para sumar esa escala de conocimiento y de inversión para pasar al paso siguiente. Y todos los pasos siguientes son excitantes, desde agregar en proteínas animales, hasta agregar en valor de marca, hasta agregar en valor de certificación de origen, que también es valor de marca. Son todas cosas que son muy interesantes y nunca hay que confundir subir una escala a agregar valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la carne termoprocesada debe ser la carne que más cantidad de etapas industriales tiene, de eso no hay duda, y llega enlatada y qué sé yo. Ahora, comparada contra un kilo de lomo fresco, no vale nada. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es entender qué es lo que quiere el mercado demandante y darle eso, y eso es genuinamente agregar valor. Ivo, te voy a agarrar por la parte económica que está muy ligada a lo que el productor también debe estar mirando del otro lado y es transitar el 2015. Sin duda un país que se cierra, un país que tiene un banco central con muchos economistas dicen fundido, cuando uno mira el balance, mira lo real que te queda, etcétera, se le empieza a complicar algo que para el productor es fundamental, que es el flujo de dinero, el flujo de crédito. Cuando yo le digo a alguno, hay que sembrar 1 millón más de hectáreas de trigo y tenemos que fertilizar, me dice, bien, ¿de dónde saco la guita? Y entonces voy y le pregunto a Magrecho, le pregunto a la gente de otros bancos, y me dicen, bueno, yo la guita que puedo prestar depende del flujo de lo que me ingresa y de eso tasa activa, tasa pasiva. Bien. ¿Cómo ves un poco esa situación hoy en términos de tasa, en términos de esta macro que no genera, digamos, mucha confianza para poner guita? Y la otra es, saltemos al 2020, que tiene que ver mucho con este mix de cosas que vos dijiste, que es si entran capitales, si entra financiamiento, te sacás vos también un poco el riesgo de financiamiento y eventualmente también, supongo, bajarán las tasas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de tasas demasiado altas. Existe siempre el peligro de que suban, porque la tasa de interés es una herramienta que usa la política económica para tratar de contener la inflación, que todos sabemos que es muy, muy alta. Entonces hay un ancla nominal, cambiaria, y hay un ancla de tasa de interés para contener la inflación. Obviamente, de más está decir que la política económica ya está corriendo por el filo muy fuerte,
Afortunadamente solamente quedan pocos meses. Hay mucho en la política económica de confianza. El gobierno, yo creo que fue regalando muchos grados de libertad y por lo tanto confianza. Entonces se quedó con pocas opciones. Entonces los productores tienen que saber que si no hay financiamiento no es porque no haya voluntad, sino porque hay un temor de cambios estructurales en los valores que definen la rentabilidad del negocio, que son el dólar y la tasa de interés del negocio bancario, ¿no? Entonces va a ser difícil financiar una campaña más. Va a haber cada vez más una necesidad de pedir garantías reales del tipo warrant, del tipo, bueno, conseguime un campo para mostrar, fijémonos cómo andas de cheques, etcétera, etcétera. ¿Vos ya lo ves más complicado que el 2014? ¿O no? Sí, en términos, digamos, en el momento concreto de financiamiento, creo que sí, creo que las tasas bajaron un poquito comparado contra 2014, pero sigue siendo muy complicado y va a haber una restricción cuantitativa, no de precios. Cuantitativa es van a racionar el crédito un poco los bancos, que también es lo que está pasando, no estoy creyendo nada nuevo, digamos, lo que pasó en 2014. Ahora, esta restricción va a permitir continuar a duras penas con el flujo de capital para mantener el nivel de actividad, pero claramente no va a dar para aumentar mucho el área sembrada que requiere, claro. o se aumentará la sembrada con un paquete tecnológico de inferior precio, digamos, ¿no? Va a haber formas de sembrar la misma cantidad de hectáreas, pero menos fertilizante, menos agroquímico, menos control. Eso por un lado. Y lo del futuro que me decías, sí. Bueno, ahí sí es interesante. Ahí el sistema financiero formal, los bancos, es alrededor del 40% del financiamiento del productor. El productor usa más o menos entre un 20 y un 30% de capital propio y capital de amigos o inversores informales privados pequeños, y el resto son las compañías de insumos y las tarjetas, digamos. Entonces, a ese mix para mí hay que potenciarlo generando por ejemplo, se me ocurre así nomás al pasar, un mercado transparente de fideicomisos. O sea, que sea mucho más fácil hacer un fideicomiso agropecuario, que haya una competencia mucho más grande de los fideicomisos agropecuarios en sistemas de divulgación de información sencillos, como pueden ser las bolsas. Entonces, que eso sea también un vehículo para traer fondos al sector. Pero para eso, lo que charlábamos antes, los productores tienen que empezar a entender que tranquera adentro se tienen que hacer los deberes, pero también tranquera afuera. Comunicar, por ejemplo, comunicar el seguimiento de la campaña para que al inversor, que no sabe nada, que es un tipo que es un urbano, qué sé yo, no se asuste y no diga de golpe, che, pará, ¿cómo de golpe la rentabilidad es del 5 y no es más del 10 como veníamos viendo? Entonces, hay todo un esfuerzo en ese sentido que para ponerse el pantalón de, como dicen los banqueros, de wealth manager, de administrador de riqueza, tenés que también manejar las expectativas de tu inversor. Y esas son habilidades que los productores tienen que ir adquiriendo, ya sea porque las aprenden o porque contratan un tipo que dice, che, mirá, yo quiero que seas mi wealth manager, vamos a hacer 6.000 hectáreas o 8.000 hectáreas, y bueno, vos te encargás de la relación con los inversores, te encargás vos. Entonces, eso también va a ser una parte más de la paleta de donde se pueden captar fondos. Ivo, vos estuviste trabajando e investigando algo que me parece que cuando uno piensa en el 2020, cuando uno piensa en lo actual y cuando uno piensa en la descapitalización, me parece que impactó y va a impactar, ¿no? Que parece mentira, pero es un tema agronómico, ¿no? Las malezas resistentes, las malezas tolerantes, todo este efecto que antes no teníamos hace 10 años, que empezamos a tener. Algunos decimos que por no haber rotado, otros dicen que no, que hubieran venido igual, que Estados Unidos también lo tiene. ¿Cómo es un poco el cuadro de situación hoy en Argentina y cómo nos está afectando? Porque de alguna manera también a futuro, cuando uno piensa en crecer, en más rendimiento, llegar a 140 millones y tener limitantes como esta, va a ser difícil. Mira, el trabajo que hicimos lo lideró Sebastián Senesi, que dirige el programa de renegocio de la UBA, y se focalizó en tratar de entender el impacto macroeconómico de las malezas resistentes y en el bolsillo del productor. Entonces, las primeras grandes conclusiones que sacamos, que aunque suenen obvias, siempre hay que decirlas, es que las retenciones tienen un claro sesgo antitecnológico. ¿Por qué? Porque me elevan el umbral de beneficio que yo necesito para poder aplicar tecnología. Y aplicar tecnología, por ejemplo, es controlar la maleza resistente. Entonces, si yo necesitaba, por ejemplo, sin las retenciones,
un 5% de mi área infestada para agarrar y decir, tomar la decisión y decir, mira, voy a aplicar el agroquímico, con las retenciones yo necesito como mínimo un 20% del área infestada de mi campo para tomar la decisión. Porque si no me da lo mismo. O sea, la plata que pongo no me compensa lo que me gano en quilaje. Entonces, para hacer agricultura necesitamos agricultores. Y para tener agricultores necesitamos agricultores que ganen dinero. Las cosas funcionan así y eso es inevitable. Eso es lo primero. Lo segundo es que no estamos tan mal, afortunadamente. Australia... eso te iba a decir, si comparan con otros países. Australia y Estados Unidos están infinitamente peor. Si mal no recuerdo, y no quiero mentir, pero de lo que sí estoy seguro es que Estados Unidos tiene alrededor de más de 50 malezas resistentes. Más de 50. Es lo que estábamos en 22. ¿no? Sí, 24. Bueno, nosotros hicimos un análisis con 17, si no me equivoco. Pero, viste, todos los días aparece una nueva. Te llama un productor y te dice, mira, yo estoy acá en Salta, acabo de descubrir este yuyo es nuevo. Sí, igualmente en términos comparativos es casi un tercio de lo que casi tiene un tercio. Y Australia lo mismo. Ahora, hay algo en lo que nos dimos cuenta investigando los casos de los otros países y asimilándolos a lo de la aftosa, que Sebastián Senesi lo sintetizó muy bien. Esto es un problema que requiere de acción colectiva para mejorarlo. Esto es clave. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué pasó? Porque fuimos intensivos en la molécula de glifosato, porque nos entró por Brasil. Entonces, hoy estamos como con la aftosa. Si vos sos un tipo que rota, que las controla, que dice, mira, voy a perder plata, pero invierto en un paquete de $65 por hectárea para controlarlas, lo voy a hacer igual que yo. Y al lado, ¿tenés que no le importa nada? Por el viento nomás, ni siquiera te voy a hablar de máquinas que se mueven, porque como tenemos un modelo en red de contratistas, las máquinas van de Córdoba a Santiago del Estero a la provincia de Buenos Aires, y eso ya genera, digamos, un tema de difusión de la maleza, pero solamente por el viento te llenaste vos de maleza resistente. Entonces, esto demanda acción colectiva, donde el Estado tiene un rol como coordinador. ¿Fue el Estado el que vacunó a cada vaca para librarnos de la aftosa? No, fueron los productores. Pasa que fueron coordinados y asistidos por el Estado para hacerlo. ¿Por qué? Porque de vuelta somos más de 50 y pico de mil productores. Con que haya 2.000 productores haciendo... ¿Con qué universo trabajan ustedes? Porque yo me acuerdo, este número es un número... No sé, en INDEC en un momento, me acuerdo, en viejas estadísticas hablaba de 420.000, metería de todo. Después vinieron las racias de los 90, de los 2000, qué sé yo, pero hoy en día creo que se habla de 240.000, 250.000 productores. Después cuando decimos, bueno, pampa húmeda, ¿quiénes son los que...? 250.000, tenés un limonero, sí, productores, ¿no? Ahora, los tipos que hacen los 6 cultivos más, digamos, más expandidos... Vos decís que son más o menos 60.000. Deben estar alrededor de 60.000. Lamentablemente, es el número que debería salir porque cualquiera que vende ya está, ¿no? Lamentablemente tenemos el censo de 2002. En 2002 Argentina tenía en granos, digamos, 22 millones de hectáreas agrícolas y hoy tenemos 31. Cambió todo, ya está. Ya hablar de que del censo del 2002, el censo del 2008 todos sabemos que no se terminó, no tiene resultados fiables, y es el único instrumento público que todos conocemos para hacer política pública para el sector. ¿Y por ejemplo, que vos me mencionabas de el 80% lo hacen 10.000 productores? No, eso es basarnos eso es basarnos en lo que el gobierno nos dijo. El gobierno nos presentó una medida esta semana y dijo el 20% de los productores es el 80% de la producción y el 80% de los productores es el 20%. Y bueno, si yo me atengo a lo que dijeron el Ministerio de Economía, es eso. Pasa que es realmente una pena, y también si se va a hacer un nuevo censo agropecuario, también hay que pensar en la nueva estructura del sistema de agronegocios argentino. Estar ahí censando, digamos, lote, cuántas máquinas vos tenés, y digo, es una manera antigua de pensar el agro. Un censo agropecuario que no mida exactamente cómo están funcionando los contratistas, no es un buen censo, porque los contratistas son una parte esencial del sistema. ¿Viste? Un censo agropecuario que tenga un prejuicio negativo hacia la poca maquinización, no entiende cómo funciona el agro de hoy, donde entre 10 o 15 productores usamos intensivamente una cosechadora. ¿Para qué no vamos a comprar cada uno una cosechadora si la podemos alquilar? ¿Viste? Entonces, si vamos a hacer un nuevo censo agropecuario, que lo deberíamos hacer y que es muy importante porque
y esto es algo que yo quiero rescatar de tu optimismo, que es que no tenemos que confundir el Estado con el gobierno. Los gobiernos duran 4 años, se pueden reelegir, como máximo 8. El Estado está siempre, y hay gente muy buena en el Estado, como por ejemplo el INTA, que ahora hizo una jornada de maleza resistente de hace 3 días, que está preocupada en serio por lograr esa maravillosa sinergia que es la sinergia entre el sector privado y el sector público. Y hay muchas cosas para hacer y que requieren de la coordinación del Estado y de la ayuda del Estado. No económica, de conocimiento, de ideas, de poner la mesa para que nos sentemos a discutir y sea una mesa agradable de la cual puedan surgir soluciones. Ese es el rol más importante del Estado. Iván Ordóñez, Ivo Ordóñez para los amigos, una nota que hace tiempo quería hacer, sentarme con él, charlar, pelotear un poco estas ideas, ¿no? Estas ideas que aisladas en el fondo van conformando un poquito algunos elementos que hacen el escenario de 2015 y también muchas cosas que desde acá, desde Canal Agrositio queremos hacer, que es ir pensando, ir trayendo la gente que sabe, los que están estudiando distintas cosas de esta gran cadena de agronegocios para imaginar 2016 a 2020, por supuesto, no digo 2020 es mostrar algo cercano, tenemos que imaginar la Argentina en 2030, 2040. Y vos, muchísimas gracias por tenerte acá. Muchas gracias. Muy amable. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.